Jóvenes y señoritas, les envío un cordial saludo. Para esta semana tenemos el tema Presupuesto General de la Nación. En primer lugar, la descripción de la palabra presupuesto. Un presupuesto va a ser la cantidad de dinero que se va a calcular para poder realizar algún gasto en alguna actividad. Por ejemplo, si usted va a realizar un pequeño almuerzo familiar, necesita saber aproximadamente cuánto de dinero va a gastar según la comida que va a realizar y según el número de personas que va a llegar a comer a su casa. Entonces, a eso se le llama presupuesto. Y regularmente nosotros para todo hacemos un presupuesto. Usted sabrá si al momento en que le pagan a su papá, puede ser semanal, quincenal o mensual, realizan un presupuesto para poder sufragar los diferentes gastos y necesidades que hay en casa. Van a sacar el dinero del pago de la luz, si tienen cable, si tienen internet o qué otros servicios tienen y deben de pagar, es lo que deben de apartar, incluyendo el dinero de las deudas. Entonces, el resto que le queda también va a ser administrado para poder alimentarse. Y así vamos a elaborar nuestro presupuesto. Todo es un presupuesto para que no nos excedamos en algunos gastos y quizás estamos ganando 2,000 quetzales en casa y nuestros gastos son de 2,200. ¿De dónde van a salir esos 200 quetzales más? Por ello se debe hacer un presupuesto. Sin embargo, cuando se menciona el presupuesto general de la nación, se va a referir al documento donde se incluyen las propuestas de gastos e ingresos del gobierno. ¿Para qué van a servir estas propuestas? Es para promover el crecimiento y también la mejora de los servicios de salud y educación. También estos programas y propuestas van a ir dirigidas a los sectores más pobres o más vulnerables del país. ¿Por qué van dirigidos principalmente a ellos? Todos somos guatemaltecos y todos merecemos que el presupuesto pueda cubrir nuestras diferentes necesidades. Sin embargo, podemos observar en la imagen que hay sectores que viven en estas condiciones. Incluso viven en condiciones de calle. Significa que no poseen una vivienda. Por lo tanto, son las personas que necesitan un mayor apoyo y al momento en que se le desee brindar una mayor atención, este gasto social va a incrementar. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este ministerio nació a raíz del primer Código de Trabajo de Guatemala, que fue el decreto 330 del Congreso de la República y fue emitido el 8 de febrero del año de 1947. El Código de Trabajo fue reformado y ahora es el decreto número 1441. El Código de Trabajo debe lograr una armonía social del trabajo, en donde las familias deben obtener el ingreso necesario para cubrir todas sus necesidades básicas. Por ejemplo, el salario mínimo en Guatemala no debería cubrir solamente la alimentación, sino que también debe de cubrir lo que es la educación, todo lo que son los gastos médicos, el vestuario, incluso la recreación, que también es importante para la buena salud física y mental. Lamentablemente, en nuestro país se ha establecido un salario mínimo muy bajo, en donde la canasta básica tiene precios muy elevados y por lo tanto este salario le alcanza al ser humano únicamente para cubrir la alimentación. Ni siquiera puede tener un plan de ahorro. Lamentablemente, para muchas familias que ni siquiera obtienen el salario mínimo, la canasta básica les es más difícil todavía poder obtenerla para poder cubrir su alimentación. Y es por eso que hay familias que viven en pobreza y pobreza extrema. Funciones del Ministerio de Trabajo. Entre sus funciones está promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Quiere decir poder interferir en los conflictos laborales. Por ejemplo, cuando a una persona la despiden en forma injustificada, puede demandar a su patrono para que le sean pagadas sus prestaciones laborales. El siguiente tema es acerca de los derechos.
Una breve descripción o definición de lo que son los derechos es de que se refiere a un conjunto de normas jurídicas que van a regir el comportamiento adecuado de los ciudadanos y así poder regular la convivencia pacífica entre los ciudadanos. También está el término acerca de los deberes. Debemos conocer nuestros derechos, pero también debemos saber cuáles son nuestros deberes. Y los deberes dice que van a ser una obligación moral que al momento de no ser aplicadas o no ser obedecidas, se va a poder aplicar una sanción. Es importante reflexionar y saber que para poder exigir mis derechos, debo cumplir primero con mis deberes. Derechos individuales y sociales. Derechos individuales. Se le llama de esta manera debido a que va a tener algunas características especiales. Por ejemplo, son enajenables. Significa que no pueden ser transmitidos o compartidos. Por ejemplo, yo no puedo compartir o no puedo cederle mi libertad a otra persona. Quizás porque un familiar como mi papá cometió algún delito y para que no se vaya preso, yo voy a decir, bueno, llévenme presa a mí para que mi papá esté libre y pueda trabajar y mantener a mi familia. No se puede hacer. Yo no puedo transmitir y no puedo compartir los derechos individuales. Y también los derechos individuales son inmanentes. Este término significa que es algo propio de un ser, algo que viene desde adentro de un ser. No es algo externo. Entonces, por eso se le llama también derechos individuales. Estos derechos también son inherentes, lo que significa que no pueden ser separados de una persona, son imprescriptibles porque no se puede extinguir o no va a tener alguna caducidad. Y también se le puede llamar como derechos de primera generación o derechos fundamentales. Entre ellos está el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y entre otros más. Los derechos sociales. Se le va a llamar de esta manera debido a que pertenece a una agrupación social para poder tener una vida digna. A diferencia de los derechos individuales, que es perteneciente a una sola persona, por eso dice inmanentes, que nace de la persona, los derechos sociales van a ser colectivos. Por ejemplo, el derecho a la educación. No se puede tener una escuela para un solo alumno, un maestro para un solo alumno, o por ejemplo, un hospital en el derecho a la salud. No hay un hospital para un solo ciudadano o un médico al servicio de un solo ciudadano. Es algo que no se puede realizar ni en Guatemala, ni siquiera en los países más desarrollados. Los hospitales, las escuelas o los parques recreativos van a estar ahí para un grupo grande de personas, para poder atender a grupos sociales. Por eso se le llaman derechos sociales o también se le pueden llamar como derechos de segunda generación. Entre ellos están los derechos económicos, culturales, el derecho al trabajo, a la salud y, por ejemplo, a la cultura. Derechos políticos y culturales. Se va a referir a que una persona tiene el derecho a tener una participación política para poder elegir a sus diferentes autoridades. Es una relación que va a existir entre el ciudadano y el Estado. En otros términos, entre gobernantes y gobernados. Derechos culturales. Su base legal son los artículos del 57 al 62 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, protege los derechos culturales a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de 30 artículos y fue aprobado el 10 de diciembre de 1948. Y está establecido en el artículo número 27 de esta declaración. Agradezco por su atención y los animo a que puedan enviar su trabajo en la fecha establecida.